Quiero este momento dar gracias a Dios, en primer lugar porque Él ha dejado su palabra. ¿Qué sería de nosotros sin tener entonces el sustento, el respaldo, la enseñanza de la palabra de Dios? Por eso usted debe ser siempre aconsejado por el Señor. Por eso usted debe siempre buscar el consejo precisamente de la palabra de Dios. Pedro es un hombre que escribe en su primera carta y hace un llamamiento a una nueva manera de vivir. ¿Por qué es una nueva manera de vivir? Bueno, en primer lugar, porque la misma Escritura dice en relación al pecado y la conversión que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en ese proceso de que las cosas son hechas ahora nuevas, hay una vida anterior y una vida nueva. En la vida nueva hay un llamamiento a una vida en santidad. De eso precisamente nos habla Pedro cuando dice, estoy en la primera carta, en el capítulo 1 y en los versos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios y voy a leer de manera textual. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a orar. Padre, hay gratitud realmente en nuestro corazón, porque tú dejaste una guía perfecta, una guía permanente. Dejaste y estableciste cómo debíamos de adorarte, cómo debíamos de comportarnos por efecto de la salvación que hemos recibido. Hoy te damos gracias, Señor, por eso, porque conocemos la verdad. Y esta verdad ahora nos ha dado la libertad de vivir sin el pecado. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pedro dice o escribe, por tanto, esta es una palabra que hace conexión a la anterior. La idea que desarrollaba en el párrafo anterior era una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Jesucristo. Cuando llega entonces al verso 13, conecta lo anterior con esa palabra, por tanto. A consecuencia de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando Pedro habla de ceñir los lomos, está hablando de una acción en la cual vamos a amarrar fuertemente, como cuando usted va a llevar probablemente una carga y se la va a amarrar con firmeza en su espalda. Pero aquí es una metáfora en relación al entendimiento. Vamos entonces a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y nos da un par de formas de hacerlo. Sed sobrios.
Y esta es una sobriedad producto precisamente de un comportamiento diferente. No quiere decir que no van a haber preocupaciones o problemas. Sí, los van a haber. Solamente que esta vez eso va a descansar precisamente en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Ser sobrios acá entonces es llevar una vida con una limpieza mental y con una limpieza en el corazón. Y nos invita a esperar por completo. Esa palabra nos indica entonces que no debe quedar ningún cabo suelto. No debe quedar ninguna situación sin arreglar. Porque nosotros precisamente vamos a esperar completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo será manifestado el Señor Jesús? Bueno, aquí Pedro ya está hablando después de la muerte de Cristo. Ya Él ascendió a los cielos. Ya la iglesia ha sido un misterio revelado. Ahora, desde ese momento, empieza a recorrer el tiempo para la segunda venida de Cristo. Ahí será entonces la manifestación de la que está hablando esta carta. Como hijos dice obedientes. ¿Cómo es un hijo obediente? Es aquel que sigue la instrucción. Es aquel al que se le dice haga esto y lo hace. Es aquel al que se le dice deje de hacer esto y ¿sabe qué? Deja de hacerlo. Ese es un hijo obediente. Pues así dice Pedro que nosotros, como hijos obedientes, no nos vamos a conformar a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Palabra fuerte. Porque vivíamos como ignorantes. Y esos eran los deseos que manifestábamos, los antiguos deseos naturales de la carne. Pero dice Pedro que no nos conformemos a esos deseos, sino, esta es la contraposición, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué precioso. La santidad de Dios es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Y entonces ya no podemos dar lugar a todas las manifestaciones que el hombre carnal ha tenido y sigue teniendo. Ahora vamos a permitir que el ser espiritual emerja en nosotros, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, dice, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es la peregrinación? Es nuestro andar en esta tierra. Usted puede tener una identidad que dice 0318 y que es de Ciguatepeque, que es de Comayagua, que es de Honduras. Pero si es cristiano, usted es peregrino. Esa identidad no vale. La que vale es la que usted tiene en el cielo. Por eso somos peregrinos. Y mientras sea esta peregrinación, dice, en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, usted y yo hemos sido rescatados. Ya no podemos vivir de la misma manera. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es nuestra salvación. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra a obedecer el mandato de su Padre y a entregar su vida, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como un sacrificio perfecto. Eso es. Por eso ahora usted y yo debemos de vivir de una manera completamente diferenciada. Vamos a orar.
Padre, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión de hoy. Lo hacemos con gratitud, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.